Buenas tardes o buenas noches ya a esta altura. Muchas gracias a todos por venir a esta charla que vamos a estar pidiendo hoy con Gabriel de la Coste y Aníbal Corti. Aníbal Corti, Gabriel de la Coste. Periodistas, investigadores, fachólogos y derechólogos. ¿Te gusta más? Bueno, derechólogos. Son distintas subdisciplinas dentro del campo. Vamos a estar justamente conversando acerca de las derechas de cerca y de lejos. Un poco era la idea, que es conversar un poco acerca de las derechas, pero también de los vínculos que las derechas establecen con las izquierdas y de nuevas formas en que las derechas se manifiestan, nuevas formas en que esas manifestaciones de las derechas también establecen vínculos y comunicaciones con las izquierdas en general, pero también con distintos sectores sociales de una manera un poco más específica, no solamente con lo que sería la izquierda ni partidaria ni con los movimientos sociales, sino en general con distintos movimientos históricamente vinculados o asociados a las izquierdas. Y bueno, va a arrancar Aníbal Corti. Cuando te guste, van a dar una pequeña presentación cada uno y luego vamos a conversar un poco. Bueno, Macanudo, arranco. Bueno, mi charla, mi exposición, mi contribución a esta mesa intenta abarcar algunos de los vasos comunicantes y trasvasamientos ideológicos entre las izquierdas y las derechas radicales. Quiero aclarar algunas cosas antes de empezar propiamente con el tema. Quizás sea ocioso hacerlo, pero el panorama que yo puedo ofrecer es necesariamente parcial, preliminar, incompleto, incipiente. El asunto es muy amplio y en modo alguno espero tratarlo en toda su amplitud y complejidad, ni nada parecido. Quizás sea ocioso señalarlo, pero igual me gustaría señalar que no hay manera de que una charla una conversación, una primera participación mía de 20 minutos pueda cubrir este asunto de los diversos vasos comunicantes y los trasvasamientos entre izquierdas y derechas radicales. Así que es una aproximación preliminar, incompleta, incipiente. Algunas de sus limitaciones, dos al menos, de las limitaciones que va a tener esta presentación mía. Por un lado, no voy a hablar de los movimientos, las organizaciones, los partidos y cosas similares, que quizás sean las que despiertan más interés. El crecimiento electoral de los partidos de la derecha radical o la mayor presencia social de sus organizaciones. Voy a hablar de las ideas, las ideologías, las familias ideológicas, las afinidades ideológicas. Así que es una charla centrada en las ideas y no en los movimientos, ya digo, en las organizaciones, en los partidos, y eso es una limitación. En fin, la limitación que asumo y que, claro, ya comparto con ustedes desde el principio. Y una segunda limitación tiene que ver con lo que mencionaba recién, la complejidad del asunto. El mapa de las grandes ideologías modernas presenta múltiples fronteras y zonas limítrofes entre cada una de ellas. Me refiero, cuando digo las grandes ideologías modernas, al liberalismo, el conservadurismo, el socialismo. Y en esta charla solo es posible ofrecer una exploración muy preliminar de esta cartografía compleja. Entonces, decía, hay zonas limítrofes y fronteras, tanto entre el liberalismo y el conservadurismo. Ahí tenemos típicamente el liberalismo conservador o el conservadurismo liberal, corrientes ideológicas bastante bien conocidas, como entre el liberalismo y el socialismo. Ahí tenemos el liberalismo igualitario,
las formas quizás más moderadas de la socialdemocracia. Pero hay también zonas de contacto y vasos comunicantes entre el conservadurismo y el socialismo. Es esa geografía la que me interesaría no recorrer como quien recorre un mapa, porque ya digo que eso es imposible, pero es allí donde me gustaría señalar algunos de estos vasos comunicantes, algunos de estos trasvasamientos ideológicos. ¿Bien? Es allí donde se sitúa mi intervención, sin la intención de tener una mirada que recorra toda esa extensa geografía, toda su complejidad, toda la sofisticación del fenómeno. ¿No? Pero ciertamente, así como hay pasos comunicantes y trasvasamientos entre el pensamiento conservador, las distintas familias del pensamiento conservador y del pensamiento liberal, y en esa frontera difusa tenemos el liberalismo conservador en sus distintas facetas, con sus distintas caras, y también entre el liberalismo y el socialismo, y tenemos las distintas expresiones que se encuentran en esa frontera difusa. Hay una frontera difusa entre el conservadurismo y el socialismo, quizás menos recorrida en la literatura o menos advertida quizás, pero existe, y allí es que se producen estos fenómenos ideológicos sobre los que yo quisiera llamar la atención. Sobre algunos de los fenómenos que ocurren en esa compleja geografía. Bien, entonces, siendo estas salvedades, empiezo propiamente con la charla. Hay en la Biblioteca Nacional, entre los papeles personales de Carlos Real de Azúa, Carlitos Real, un documento mecanografiado de autoría anónima para mí al menos, que reseña brevemente la trayectoria vital del autor. No es un documento que haya escrito Real de Azúa, porque evidentemente se escribió después de su muerte, consigna la fecha de su muerte, en fin. Al que viene adosado un segundo texto, sí, de autoría real, que lleva por título Mi posición y que está fechado en 1970. En este texto real se identifica a sí mismo como alguien que tiene, dice, una inclinación revolucionaria por instinto conservador. Esas son las palabras de Real. Una inclinación revolucionaria por instinto conservador. Habla Real allí de su devoción a lo extramoderno. También esas son sus palabras. Contemplación, trascendencia, comunicación con la naturaleza. Habla en ese texto, Mi posición, de 1970, de su asco a la sociedad de masas y su simpatía por una sociedad armónica, disciplinada, trabajadora, modesta, que solo puede alcanzarse a través de una revolución. Estas son sus palabras. Contemplación, entonces, devoción hacia lo extramoderno. Podríamos decir también premoderno. Contemplación, trascendencia, comunicación con la naturaleza. Asco a la sociedad de masas. Simpatía por una sociedad armónica, disciplinada, trabajadora y modesta, que solo puede alcanzarse a través de una revolución. Esto último no es literal. Bueno, Real juega aquí en este documento con la idea de una revolución conservadora. Esta idea aparentemente paradójica de una revolución conservadora no es en absoluto una excentricidad de Real. No fue nuestro intelectual compatriota, ni mucho menos el primero, tampoco el último, que acarició una idea semejante. Está el caso bien conocido de los intelectuales de la llamada Revolución Conservadora Alemana de los tiempos de la República de Weimar, contexto en el cual probablemente surgió la expresión, hasta donde yo sé. Me refiero a autores como Ernest Junger, Oswald Spengler, Carl Schmitt, Martin Heidegger y otros, que todos ellos más o menos a la sombra de la filosofía y el pensamiento de Nietzsche, cuya obra opera como principal inspiración y guía, cargaron contra las estructuras del mundo moderno, hostiles todos ellos a la idea liberal de progreso,
desde una perspectiva que podríamos llamar ciertamente reaccionaria, pero también anticapitalista y en algún sentido romántica. Bueno, el conservadurismo. ¿Qué es el conservadurismo? Bueno, suele asociarse con la aversión al cambio y la consecuente defensa del estado de cosas establecido, ¿no? Eso es una caracterización sencilla, elemental, pero razonable. Está bien. Los conservadores creen que desconocemos el grado exacto en que las formas tradicionales de la vida en común influyen sobre el conjunto de la vida social. Que no sabemos qué ocurriría si, por ejemplo, abandonáramos ciertos rituales como enterrar a los muertos o rendir honras a los muertos, o tabúes como el incesto. ¿Qué pasaría con una sociedad que se permitiera abandonar esos rituales o esos tabúes? Temen que el abandono de algunas de esas instituciones históricamente asentadas, o incluso su mera reforma, traiga consigo consecuencias negativas no previstas por los reformadores. De cada una de las potenciales transformaciones de la vida social, el conservador espera lo peor y por lo tanto se resiste a ellas. Desde este punto de vista, una revolución conservadora es un absurdo, es una contradicción, es una paradoja. En todo caso, para un conservador, el estado actual solamente sería mejorable de manera fragmentaria y local, pero de ninguna manera sería sustituible de forma revolucionaria por un orden enteramente nuevo, por una alternativa global que superara el estado actual en todos sus aspectos. No puede haber en este sentido, parece, una revolución conservadora, es una contradicción en los términos. Lo anterior, que es esencialmente cierto, sin embargo, no es toda la verdad respecto del conservadurismo, porque hay otra forma distinta, sutilmente distinta, de entender el conservadurismo. Conservadores son también aquellos que piensan que los cambios perniciosos ya han tenido lugar, que los efectos negativos ya se advierten por todas partes y que la conservación del estado de cosas establecido simplemente no es deseable en absoluto. La única alternativa para estos conservadores es volver al estado previo o incluso a un estado más antiguo todavía. En general, los conservadores de los que voy a hablar, estos conservadores radicales, suelen ser de esta última clase. No meramente aspiran a conservar el estado de cosas presente que desprecian, sino que aspiran a volver a uno que ya no existe. Quizás no a un estado ideal, pero ciertamente a uno mejor. Un pasado virtuoso que contrasta con este presente envilecido. El conservadurismo, entendido de esta manera, no es la simple aversión al cambio, sino la idea de que las mejores respuestas conocidas para nuestros problemas ya han sido ensayadas, aunque por una u otra causa hayan sido olvidadas o dejadas atrás, que hayan perdido su antiguo prestigio en unas sociedades que se han corrompido. El conservador, así entendido, añora un mundo perdido. El sentimiento de pérdida es esencial para esta forma de conservadurismo. Y también el sentimiento de no estar en casa, de no estar cómodo en el mundo moderno. Esto permite identificar la que yo entiendo es la característica central de este conservadurismo radical. La idea de declive, la idea de decadencia. Todos los conservadores de esta familia que yo estoy tratando rudimentariamente de caracterizar comparten una narrativa del declive, de la decadencia, incluso de la decadencia terminal, del colapso. Estos conservadores no están en casa, decía, en el mundo moderno en el que les ha tocado vivir. Añoran un pasado mejor que ha quedado atrás. No piensan que sea posible poner simplemente el tiempo en reversa. No creen que se pueda
traer al presente aquel pasado, pero cree en sí que es posible recuperar algo de lo que se ha perdido. Típicamente las cosas que un conservador piensa que se han perdido son un sentido del orden, un sentido de la autoridad, un sentido del deber, un sentido de la buena vida, un sentido trascendente de la existencia, un sentido de lo sagrado, un sentido comunitario de la vida, un tipo de relación con la naturaleza, como decía Carlito Real, que no reduce los entes naturales a meros recursos disponibles. En fin, la lista podría seguir. No todos los conservadores añoran la pérdida de las mismas cosas, pero en todos ellos existe algún tipo de añoranza de un pasado mejor, de un mundo, insisto, que ya no existe. Bueno, podemos poner un ejemplo cercano. Tal es la actitud de, pongamos por caso, un Rodó. Un Rodó, un José Enrique Rodó, que en su Ariel enfrenta la imagen del Ariel al Calibán. Ariel es el espíritu frente a la materia. Calibán, que es la materia, pero también Ariel es lo alto frente a lo bajo, lo sagrado frente a lo profano, lo eterno frente a lo temporal, lo trascendente frente a lo inmanente, lo valioso en sí mismo frente a lo puramente utilitario o instrumental, el bien común frente al propio beneficio, la donación recíproca frente al intercambio mercantil. Para Rodó y para muchos conservadores, porque esta imagen se repite una y otra vez desde el siglo XIX hasta hoy en día, Roma frente a Cartago, América Latina frente a Estados Unidos, en el caso de Rodó también. Roma frente a Cartago es un... Ariel y Calibán y Roma frente a Cartago son lugares comunes de esta narrativa. Entonces tenemos una primera nota característica de esta familia de pensadores conservadores de la que me interesa hablar en esta charla. Entonces, esta nota característica es la idea, insisto, de declive, de decadencia. La narrativa conservadora, al menos cuando estamos hablando de estos conservadores, es siempre una narrativa del declive, de la decadencia, de la pérdida. Bueno, muchos autores que podemos inscribir en el campo de las derechas, pero que las izquierdas leen, algunos de los ya mencionados, Nietzsche, Schmitt, Heidegger, Spengler menos, Junger menos también, pero Schmitt, Heidegger, Nietzsche y otros, Maritain, Paul Valéry, autores menos transitados en el ámbito, o no transitados, o no leídos en el ámbito de las izquierdas, o casi no leídos, René Guénon, Julius Evola, y otros tantos. En los años 20, todos estos que yo he mencionado, pero otros que podría haber mencionado posteriores, en los años 20, 30 del siglo pasado, sostuvieron que Europa vivía bajo este signo del declive, de la decadencia, del colapso, de la debacle civilizatoria. Una debacle que se entiende, como Rodó, que es espiritual antes que material. Porque si la modernidad hace algo bien, es producir bienes. Si hay algo que la modernidad hace bien, es producir. Pero en esa metafísica productivista, diría Heidegger, se pierde, o en el predominio, o bajo el predominio, bajo el reino de la cantidad y de la producción, se pierde algo. Y eso es lo que el conservador indica que se ha perdido y añora. Y eso que se pierde típicamente es del orden de lo espiritual. A veces es del orden de lo material, pero en general es del orden de lo espiritual. Bien, las narrativas del declive son intrínsecas, entiendo yo, esenciales, consustanciales, constitutivas de las ideologías o de las cosmovisiones de las derechas radicales de las que yo estoy hablando, que después hay otras derechas radicales, sin dudas. Por lo menos de estas derechas radicales fuertemente antiliberales de las que yo estoy hablando. A veces, muchas veces, muchísimas veces, pero no siempre, las narrativas del declive se complementan con narrativas de la conspiración.
Porque si el declive existe, si la decadencia es manifiesta, si está frente a nuestros propios ojos, si sale en televisión, si es la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde la decadencia de Occidente se pone de manifiesto y se televisa a todo el mundo en simultáneo, si está a la vista de todos, entonces ¿cómo no es evidente para todo el mundo? ¿Cómo no todo el mundo ve la decadencia delante de sus ojos? Bueno, entonces muchas de estas narrativas complementan su diagnóstico con algún tipo de explicación conspiracional de por qué no todo el mundo reconoce el declive, la decadencia, cuando la ve televisada en directo y se encuentra con ella a diario. Entonces tenemos una segunda característica que no es tan general. La primera, insisto, la narrativa del declive, la idea del declive me parece que es absolutamente general, que caracteriza a esta familia de derechas conservadoras. La idea de conjura, la idea de trama secreta, la idea de conspiración no es absolutamente general, pero está muy presente. Porque, insisto, si lo que ocurre es que hay claramente un retroceso civilizatorio, una pérdida, pero esa pérdida se la festeja y se le llama progreso. Si al declive se le llama progreso, debe haber fuerzas operando, según esta narrativa, en las sombras para que lo que es obvio o debería ser obvio no resulte obvio. Para que lo obviamente malo sea tenido por bueno, para que lo obviamente falso sea tenido por verdadero, para que lo obviamente anormal sea tenido por normal, para que lo obviamente feo sea tenido por bello, y así sucesivamente. Algunas narrativas más recientes, digamos, renuncian a la explicación conspiracional, que, en fin, tiene mala prensa, creo yo que por buenos motivos, y lo sustituyen por una especie, una especie de concepción vagamente gramsciana de la hegemonía, ¿no? Según esta versión no estrictamente conspiracional, si lo obvio no resulta obvio, si lo malo es tenido por bueno, si lo falso es tenido por verdadero, si lo anormal es tenido por normal, si lo feo es tenido por bello, es porque la hegemonía liberal progresista ha conseguido poner las cosas patas arriba. Y entonces lo que se necesita es contrarrestarla con una especie de gramscismo de derecha, que sería la alternativa a este gramscismo liberal progresista que ha conseguido, poner patas arriba y subvertir el sentido común. Usualmente se asocia a estas derechas conservadoras con la idea de retorno al pasado como horizonte político, lo decían recién, y se las caracteriza como reaccionarias. Esta es una caracterización bien conocida, que muchas veces es despectiva, pero que muchos conservadores incluso se colocan a sí mismos como medalla, con orgullo. Pero existe también en el horizonte discursivo de estas derechas radicales la idea de un nuevo comienzo, ¿no? La idea de un estricto retorno a un antiguo régimen era de recibo en el siglo XIX, cuando había partidos monárquicos, que, en fin, literalmente lo que aspiraban era a volver a una situación que era la de unas pocas décadas anteriores. O que se disputaban allí donde, por ejemplo, la monarquía había sido derrocada por una forma republicana de gobierno, o disputaban la sucesión legítima, como, no sé, los carlistas en España. Pero esto ya no es así en el siglo XX. Ya ningún movimiento, bueno, sí, al principio del siglo XX todavía quedan algunos vestigios de este programa político típicamente decimonónico. Pero en realidad lo que estas derechas radicales aspiran ya no es a volver a un régimen que ha quedado definitivamente en el pasado, sino a un nuevo comienzo. Que es, sí, una forma de retorno,
pero no necesariamente a las formas políticas últimas o penúltimas, inmediatamente anteriores al declive, ya degradadas, sino al alba, al momento auroral, al amanecer de la civilización. Esta idea de un nuevo comienzo se encuentra en muchos autores. Está fuertemente presente en Heidegger, que creo que es un autor al que habría que prestar atención si a uno le interesa cuáles han sido las derivas ideológicas, o las derivas ideológicas de las derechas radicales en la segunda mitad del siglo XX. Un autor clave en ese sentido, no el único ciertamente, pero un autor de referencia es el Heidegger de la posguerra. ¿Estoy bien, eh? No, 25 minutos más o menos. Bueno, entonces esto nos da una tercera caracterización que es verdadera de casi todas las derechas radicales de esta familia, por lo menos las formas contemporáneas, no las formas que se remontan al siglo XIX, que es esta idea de el nuevo comienzo entendido como el advenir de lo que ya ha sido. Esta es una idea, en fin, que no comparten todas las formas del pensamiento reaccionario contemporáneo, pero yo diría que la mayoría, porque las que pueden quedar defendiendo cosas como, yo qué sé, volver a un orden que se premoderno en lo político, los partidos monárquicos, qué sé yo, son cuatro chalados, pero esta idea del nuevo comienzo entendido como el advenir de lo que ya ha sido, esta es una idea que está muy presente. Entonces, una característica de algunas de las expresiones más radicales de estas derechas conservadoras es su creencia en que el actual sistema del mundo no solo está en decadencia, sino que finalmente se derrumbará por completo. Y no falta mucho para que se derrumbe. Y que hay que esperar a su derrumbe definitivo y ayudar eventualmente a su derrumbe definitivo, que es absolutamente necesario y es condición de posibilidad de que se dé el paso al nuevo amanecer, de que se produzca. El derrumbe es el acontecimiento que abre el futuro. El derrumbe de este mundo absolutamente corrompido y decadente es el acontecimiento que inaugura el futuro. La historia contemporánea es, pues, desde este punto de vista, solo un interregno, un periodo intermedio. Algunos de estos conservadores utilizan la imagen del Kali Yuga, o Edad Oscura, que en la filosofía cíclica hindú de la historia precede a la apertura de una nueva edad de oro. Puesto que en su momento no fue aprovechada aquella oportunidad única que ofreció la crisis de entreguerras para instalar, por ejemplo, un imperio europeo basado en los valores tradicionales, no queda otra opción, piensan algunos, que replegarse a la politeia, a cierta abstención de la actividad política hasta que el mundo moderno finalmente se derrumbe. Algo así es lo que parece sugerir otro autor muy importante, quizás uno de los intelectuales de referencia más significativos del neofascismo más radical italiano de la segunda mitad del siglo XX, Julius Evola, o Evola, yo lo pronuncio Ébola, pero también he escuchado esa otra pronunciación, en uno de sus últimos libros, Cabalgar el Tigre. Cabalgar el Tigre es esto, esperar el derrumbe, esperar a que esta inmundicia del mundo moderno, este mundo absolutamente putrefacto, se vaya definitivamente al diablo y se generen las condiciones para volver a cimentar una sociedad basada en los valores perennes de la tradición. Bueno, ¿me voy a saltear alguna cosa? Porque si no, no vamos a terminar más. Bueno, ¿dónde se producen los trasvasamientos ideológicos? Se preguntarán ustedes, entre estas izquierdas, estas derechas radicales y algunas expresiones de la izquierda radical. Bueno, ambas convergen en la crítica radical al liberalismo.
Yo soy de la idea de que convergen allí desde lugares muy distintos, pero esto no siempre se advierte. Es decir, cuando uno lee a algunos autores de estas tradiciones, a veces pasan por izquierdistas. Yo soy de la idea de que no lo son en absoluto, pero, en fin, esa es una idea mía. Muchos simplemente leen estos diagnósticos y hasta se indignan, ¿no? Yo qué sé, Dugin, ¿no? Pongamos un caso de alguien relativamente famoso que podemos adscribir a este pensamiento. Dugin, el ruso, el que, en fin, se ha dicho que es asesor de Putin, esto está un poco en duda, ¿no? Cuando Rafael Weiss recientemente dio una serie de conferencias sobre Dugin, decía que los que no lo leyeron dicen que es de derecha. Bueno, yo lo leí, creo que es de derecha. Otra cosa es que sea un crítico furibundo del liberalismo. Sí, bueno, es un crítico furibundo del liberalismo en esta línea que yo... Pero eso no lo convierte en alguien de izquierda. Así que yo lo leí y creo que puedo seguir pensando que es de derecha radical. Pero la confusión está instalada. La confusión está instalada. No es solo el caso de Rafael Weiss, que lo mencioné por traer un ejemplo cercano. No es una confusión que, en todo caso, si se tratara de una confusión, que lo afecte exclusivamente a él. Entonces, en ese lugar se dan las convergencias o los trasvasamientos. Digamos que tanto desde la... Ya te debería ir terminando, ¿no? Sí, podés, cuando puedas. Sí. Yo no te apuro, pero... Tanto entonces desde el conservadurismo más radical, más antiliberal, como desde posturas socialistas, se critica el liberalismo por contener lo que podría pensarse es un error, un fallo, un defecto inherente, una deficiencia que está en la médula de su propia constitución. El liberalismo es culpable de abrazar una antropología abstracta que concibe al ser humano como una individualidad radical que no carga con lealtades, con compromisos, con obligaciones, que lo aten a un linaje, a una tierra, a una tradición y a unas costumbres, a una patria, a una cultura, a un Dios. Un individualismo radical, una concepción del individuo radicalmente solo y aislado, separado de todo cuanto alguna vez le dio sentido y vacío. Este concepto que el pensamiento conservador llamó desarraigo, y del cual me voy a permitir hablar a través de una cita de Real de Azúa con la que voy a terminar, o un par de citas de Real de Azúa, que empezamos con Real, terminamos con Real. Empezamos con Carlitos Real, terminamos con Carlitos Real. Entonces leo a Real, dice: sin su precisa denominación, todos los elementos de esta caracterización aparecen en las obras del núcleo de los pensadores reaccionarios o contrarrevolucionarios que se escalonan desde fines del siglo XVIII hasta 1850. Burke, de Maistre, Bonald, Haller, Müller, Donoso Cortés. Esto es Carlos Real de Azúa. Enfrentados a la revolución y a sus consecuencias, estos críticos, subrayando el fenómeno con un catastrofismo que llevaba agua a su molino, no dejaron de observar que las formas extremas del autonomismo individualista que el liberalismo promulgaba habían dejado al hombre europeo en una especie de irrespirable interregno y lo habían desplazado hacia una tierra yerma en la cual nada, ni instituciones, ni creencias, ni solidaridades sociales existían ya para sostener, enmarcar y nutrir. Esto es Real, Carlos Real, Carlito Real. Y dice: frente a esta antropología liberal, la antropología conservadora iluminó la imagen de un hombre afincado irrevocablemente en un lugar de la tierra, en una casa que contempla el paso de las generaciones, ligado a sus semejantes por vínculos personalizados y firmes, atado a la sucesión de las edades, a los que fueron y a los que vendrán,
sostenido por el calor de unas creencias que lo comunican con las fuerzas universales. Le dan un sentido a la vida y una perspectiva consoladora o terrible del destino ultraterreno de cada uno. Esto también es una cita real. Bien, entonces, es aquí el lugar donde se producen esos trasvasamientos sobre los que, bueno, capaz que después tenemos tiempo de hablar un poco más. Bueno, ahora seguimos y va a estar hablando Gabriel, que estuvo sacando muchos apuntes. El problema de ir segundo es que en realidad podría hablar solamente de lo que dijo Aníbal. Que cuando hablabas me doy cuenta que claro, que en esta lucha eterna entre Roma y Cartago, ¿de qué lado va a estar Aníbal? Obviamente, ¿no? En fin. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias a Brecha por armar esto y por invitarnos. Estoy muy contento de estar acá. Ustedes no saben esto, pero con Aníbal y Joaquín estamos hablando de estas cosas hace 5 años, ¿puede ser? Por ahí. Antes de Entonces, sí. Entonces, el pangolín. Entonces, es como estar en casa por muchas razones. Entonces, bueno, es de orden agradecer y estar contento. Voy a partir de donde dejó Aníbal y después ir a otros lugares. Si le tuviera que poner un título a mi charla, diría que el título es "Nos tenemos que dejar de joder con la derecha", lo cual es un poco en contra del espíritu de nuestra reunión de hoy. Pero voy a llegar ahí. ¿Por qué? Empiezo por alguna de las caracterizaciones que hacía Aníbal de esta derecha radical. Porque claro, si uno no necesariamente está en estas discusiones, uno podría decir, bueno, que estamos en una situación decadente, es algo que la persona de izquierda perfectamente puede aceptar, que no tenemos que relacionarnos con la naturaleza meramente como recursos, es algo que la izquierda perfectamente podría aceptar, y que algunas cosas terribles sucedieron y que tenemos que recuperar cosas de pasados lejanos o no tan lejanos, es algo que mucha gente de izquierda podría aceptar. Quizás no toda, quizás no en todas sus vertientes, no todo es lo mismo. Entonces, el problema es que describir a esta corriente conservadora sin ponerle al lado a la izquierda como una positividad nos hace correr el riesgo de simplemente hacer propaganda de esta posición y decir, bueno, al final es bastante razonable lo que están diciendo. Porque en parte lo es. Porque si no hubiera algo razonable en lo que dijeran, sería imposible que alguien creyera eso. Obviamente, con cualquier posición política desarrollada por adultos, por intelectuales, por militantes que están dispuestos a usar su vida en defender esa posición. Entonces, un poco lo que yo voy a terminar diciendo, pero empiezo por la conclusión, es que el problema al que tenemos es que como no tenemos suficientemente claro las personas que somos de izquierda, no hay ninguna obligación de ser de izquierda, ni doy por obvio que todas las personas que están acá lo son, pero yo sí, que el problema que tenemos las personas de izquierda en relación a esta discusión es que si no tenemos suficientemente claro qué somos nosotros, vamos a tener muchos problemas para evadir los intentos de ellos de producir este tipo de confusiones. Lo cual me hace acordar, hablando de Carlitos Raldasúa, de la famosa polémica con Ardao en el verano del 66-67, donde lo que más acusaba a Ardao Raldasúa era de confusionista, ¿no? Y que el problema con este tipo de posiciones es que están prácticamente que diseñadas para confundir, y que eso viene de la más tierna infancia del fascismo, ¿no? Estos cruces entre socialistas sorelianos y monárquicos franceses, antiliberales, que muchas veces, bueno, de hecho el partido nazi se llamaba Nacional Socialista, ¿no? No en vano. Entonces, una de las primeras cosas de las que tenemos que partir es que hay razones históricas y teóricas profundas
por las cuales existen estas zonas de frontera entre estas tres posiciones que definía Aníbal. La izquierda, el liberalismo, la derecha conservadora, que podemos llamar de muchas maneras. ¿Por qué? Y bueno, porque ya voy a ver si vuelvo a eso, pero en una pelea de tres, donde el liberalismo históricamente tuvo la vocación de ponerse en el centro, como una posición moderada, desde el siglo XIX, es lógico que el que está en el centro tenga cosas parecidas a las otras dos, porque si no, no funcionaría la metáfora espacial. Pero también es lógico que la derecha radical se parezca a los revolucionarios, porque justamente son los que rechazan la moderación de los que están en el centro, ¿no? Entonces, aunque tratemos este triángulo sin entrar en ningún contenido, de una forma meramente formal, es razonable que existan estas zonas de frontera. Y ni que hablar si le empezamos a agregar a esto densidad histórica, como uno podría ponerse a pensar, por ejemplo, como yo estoy escribiendo una cosa que sacaré quizás el año que viene, justamente sobre cómo las izquierdas nacionales de la segunda mitad del siglo XX toman narraciones históricas de las derechas fascistas de los años 30, 40 y 50 del Río de la Plata. ¿Y qué hacemos con eso? No es que toman inocentemente, no es que no les hacen nada, pero cuando vos traes algo que viene de otra corriente, no necesariamente traes solamente lo que pensás que traes. Y esos problemas se arrastran y los vemos aparecer por muchos lugares. Y además, en una coyuntura histórica como la presente, en la cual la ultraderecha está creciendo políticamente, es esperable que las zonas de frontera se pongan más calientes. Porque si esto es un triángulo y hay uno de los polos de ese triángulo que está ocupando más territorio, ¿no?, es lógico que en las zonas donde, tanto en la relación en la frontera entre el fascismo y el liberalismo, como en la frontera entre el fascismo y la izquierda, estén pasando cosas. Y están pasando cosas. De algún modo, el que está grande de estos tres en cada momento histórico ejerce una especie de fuerza gravitatoria, donde quienes están confundidos, quienes se están moviendo, quienes no están seguros, quienes van naturalmente hacia el que está grande, del mismo modo que capaz que hace 10 años, tanto los fachos como los liberales hacían lo que podían para parecerse a las izquierdas o a las centroizquierdas, y en los 90 todos hacían lo que podían para parecerse al liberalismo. ¿Qué? Entonces, este fenómeno de las derechas radicales es un fenómeno que es muy complicado de asir, porque además va a diferentes velocidades, ¿no? A escala nacional, en los lugares donde han habido grandes triunfos de la derecha radical, son fenómenos que parecen aparecer a gran velocidad. De repente son irrelevantes y de repente ganan las elecciones. Decenas de millones de votos. Pero si uno aleja un poco la mirada, también tiene su lentitud y su ambigüedad del proceso, ¿no? Un avance desparejo. No en todos los países han habido fenómenos de este tipo. De hecho, en Uruguay no estamos en condiciones de afirmar que hay un fenómeno político ultraderecha. Hay un partido que tiene 3 senadores, está bien, pero no parece haber mucho dinamismo político en ese lugar, por más que hay muchos intelectuales y gente de las redes que están intentando que eso suceda. Por ahora no lo han logrado. No estoy diciendo que nunca lo vayan a lograr, pero lo que estoy diciendo es que no parece haber una especie de fuerza de época irrevocable que haga que siempre que esta semilla se tira, crezca a gran velocidad. A veces sí, a veces no. Y es desparejo y además tiene retrocesos. No siempre que llega a un lugar llega para quedarse, no siempre encuentra la fuerza para derrotar a las reacciones que produce y, crucialmente, no siempre que se transforma en un fenómeno de masas o incluso en un gobierno logra desarrollar una agenda coherente. Es muy diferente lo que ha hecho Trump, que Bolsonaro, que Milei, que Orbán, que Meloni. Y ninguna de ellas es súper diferente en un sentido, un gobierno neoliberal normal, más violento, más nacionalista. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la gran obra de Trump en Estados Unidos? Y bueno, nombrar una Corte Suprema conservadora. Es decir, usar los viejos y queridos contrapesos de un buen régimen liberal para que no haya legislaciones progresistas de una futura mayoría coyuntural en el Congreso. ¿Hasta ahí? ¿No? No digo que eso sea lo único que pasa, pero lo que digo es que hay muchas ambigüedades y que si esto fuera un fascismo típico, no hubiera sido esa su principal herramienta, digámoslo así.
Hay una cosa que sí podemos decir, que es que en la mayoría de los casos, no en todos, y Uruguay es un caso distinto, y eso es interesante, las ultraderechas de esta última generación son mutaciones de las centroderechas liberales. Por lo menos a nivel electoral. Es decir, ¿quién vota típicamente a las ultraderechas? La gente que en la elección anterior había votado a la centroderecha. Eso en Brasil es bastante claro, en Estados Unidos también. No digo que en los márgenes no haya movimientos en otras direcciones, pero en lo grueso, los red states son lo mismo y la votación de Bolsonaro básicamente idéntica a la de la derecha brasileña en la elección anterior. No idéntica porque hubieran perdido, pero mayor, pero parecido. Y esto es interesante. Esto es interesante porque de algún modo desenfatiza esta zona de frontera entre la izquierda y las ultraderechas. No la hace irrelevante, pero hace poner la lupa en la zona de frontera entre el liberalismo. Estos políticos normales, liberales, de toda la vida, cuando hay un candidato fascista, normalmente no tienen ningún problema en votarlo ni en apoyarlo. Si del otro lado hay un centroizquierdista de cualquier especie. No digo que pase siempre, pero estoy hablando de hechos gruesos. Y otra cosa que también podemos decir, y que es interesante pensando en el carácter de clase de estos fenómenos, que es complejo, además, pero en todos los casos aparece una firme base electoral de lo que podríamos llamar pequeña burguesía. La pequeña burguesía que muchas veces se piensa a sí misma contraria al gran capital transnacional. Si pensamos fracciones de clase de la pequeña burguesía, no estamos hablando de los intelectuales, sino de la pequeña burguesía propiamente dicha. Pequeños empresarios, alguien capaz que tiene un camión, alguien capaz que tiene un poco de tierra, alguien que teme que un cambio tecnológico lo deje fuera del mercado, o que una regulación lo deje fuera del mercado, o que la llegada de una empresa multinacional lo deje fuera del mercado. La base de Trump es eso, la base de Bolsonaro es eso. Pero con una especie de mecanismo de tipo laclauiano, ¿no? De tipo Laclau, que articula un amplio mundo de descontentos. Muchas veces en alianza con sectores del Deep State, ¿no? No es raro que aparezcan espías, ¿no? O bichos de este tipo, de estas ultraderechas. Pero hay efectivamente sectores subalternos descontentos, especialmente sectores subalternos convocables por estar en contra de alguna zona de las corrientes progresistas y contestatarias de los últimos años. Típicamente, varones antifeministas. Parece ser el pedazo más grande. De hecho, el corte de género se ha hecho increíblemente relevante desde que aparecieron. El corte de género electoral se ha hecho increíblemente relevante desde que aparecieron estas ultraderechas. Entonces, todo esto está pasando. Y efectivamente configura en muchos lugares del mundo un nuevo momento político. Porque vemos mutaciones en los sistemas políticos, que no son menores. Y entonces la pregunta en todo caso es, bueno, entonces, ¿dónde fijamos el comienzo del nuevo momento actual? Si el criterio para fijar el comienzo del momento actual fuera la aparición de una ultraderecha grande en el sistema político, a escala mundial podríamos poner como mojón la llegada de Le Pen padre al balotaje en Francia en el 2002, la llegada de Orbán al gobierno en Hungría en el 2010, la victoria de Trump en Estados Unidos en el 2016, la de Bolsonaro en el 2018, la de Milei el año pasado en Argentina. O decir, bueno, obviamente el fenómeno no vino de un día para el otro. Pero, en cualquier caso, lo que es interesante es que el fenómeno se intensifica a partir de, digamos, la segunda mitad de la década del 2010, en un momento de percepción de crisis, ¿no? En muchos lugares. Y de percepción de crisis que yo me animo a decir que es real, ¿no? Una crisis ambiental, una crisis, una transición geopolítica, una crisis o revolución tecnológica, una crisis cognitiva de justamente confusión generalizada en muchos lugares. Y es interesante porque muchas veces estas ultraderechas aparecen como consecuencia de la crisis, pero también como negación de la crisis. Típicamente el negacionismo del cambio climático, que es uno de los ejes principales de estas ultraderechas, que es esta actitud de, bueno, estos progresistas te quieren convencer de que hay que usar menos petróleo y yo te digo que te quedes tranquilo, que quememos todo, que no pasa nada. Entonces también hay algo muy evidente ahí de mecanismo de compensación y que además hace a la composición de clase, ¿no? Porque ¿a quién pone la plata, ¿no? de todo esto? Y bueno, obviamente no es menor los intereses de la industria minera, petrolera,
etc. Pero para entender el momento actual también hay que hacerle preguntas al momento anterior, ¿no? Porque si hay una crisis hay que preguntarse una crisis de qué. Y bueno, ¿y cuál es el momento anterior? Bueno, uno podría decir un momento de hegemonía liberal, neoliberal, que es difícil fijar también exactamente cuándo comienza, porque tiene muchas modulaciones y muchos cambios. Digamos que en su versión que reconocemos más es de la segunda mitad de los 80 y de los 90, del neoliberalismo propiamente dicho, ese momento que a los politólogos les gusta llamar ola de democratización, también puedo llamar hegemonía neoliberal, también puedo llamar globalización, es la época circundante a la caída del socialismo real, y también de la aparición de muchas centroizquierdas plegadas al neoliberalismo. La tercera vía en Gran Bretaña, Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Pero que se modula, ¿no? Porque a mediados de los 2000, incluso a principios de los 2000, ya hay una sensación de crisis del neoliberalismo que es respondida mayormente, no solamente, pero mayormente por izquierda. Y hay como un momento de auge, también a diferentes velocidades y de formas de pareja, de las alternativas por izquierda al neoliberalismo, que yo creo que es razonable decir que para la segunda mitad de la década del 2010, esas alternativas empiezan a quedar sin combustible. Si bien hay algunos estertores, la revuelta chilena del 2019, pero que tampoco termina bien, y alguna cosa más, una cosa que es interesante decir es cómo este auge de ultraderecha responde a la crisis del liberalismo, pero también a la crisis de las alternativas al liberalismo. Entonces, de algún modo, en este triángulo de tres posiciones, estando en crisis el liberalismo, estando en crisis la izquierda, el que queda en pie para tomar el relevo y que se le dé una oportunidad es esta posición, por decirlo de una manera. Entonces, pero claro, si empezamos a contar la historia de los 80, hay algo que nos perdemos, que es que en el momento inmediatamente anterior, los 70, por decirlo de una forma gruesa, lo que asistimos fue a que la hegemonía neoliberal que se impone a sangre y fuego, típicamente en las dictaduras del Cono Sur, pero no solo, los años de plomo italianos, ¿no? Estas cosas pasan en muchos lugares, lo hacen usando de tropas de choque a los fascistas. No en pocos lugares, las democratizaciones neoliberales de los 80 y los 90 son preparadas por alianzas liberal-fascistas en los 70. Y hay que buscar en esos momentos de alianza liberal-fascista también la clave de los momentos de alianza liberal-fascista de este momento. ¿No? No hay que olvidarse que los militares nacionalistas supuestamente antiliberales que le hicieron el trabajo sucio al liberalismo en América Latina, entre otros muchos ejemplos de este tipo. O de la alianza entre Reagan, que Reagan simboliza, entre las grandes think tanks neoliberales y el movimiento evangélico y el nacionalismo más miliquero en Estados Unidos. Famoso movimiento conservador. Y lo que es interesante es cómo cuando en los 90 los neoliberales logran ser hegemónicos y construyen este gran proyecto de la globalización neoliberal, eso no le gusta a sus aliados fascistas, que empiezan a protestar y a reclamar ellos mismos la hegemonía de esa alianza. ¿No? Ustedes se acercaron demasiado a los socialdemócratas, le podría decir un buen fascista a un liberal, ahora nos toca a nosotros. Y quizás incluso podríamos interpretar el 11 de septiembre, ¿no? Como una venganza de un viejo aliado de Estados Unidos, diciéndole, bueno, nosotros estábamos para pelear contra el comunismo, pero el régimen que vos creaste no es el que nos gusta a nosotros. No, ahora vamos a tener esta discusión interna. De la derecha, pero entre posiciones muy diferentes. ¿No? Y acá lo que hay de telón de fondo cuando hablamos de fascismo, es la Segunda Guerra Mundial. Porque en realidad no, pero como en estas capas geológicas, ¿no? De las que estoy hablando, todas estas cosas que estamos hablando, de algún modo, estos momentos, ¿no? De la posguerra, de los 70, de los 90, se pensaron a sí mismos, por lo menos, como variaciones sobre el tema de la posguerra. El momento después de la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra en la que el fascismo es derrotado militarmente,
y que por lo tanto el régimen posterior es un régimen que está edificado sobre la negación del fascismo explícitamente. La declaración de los derechos humanos, las Naciones Unidas, incluso la descolonización en un sentido amplio como antirracismo, incluso cierta idea de desarrollo. Y el momento en el que estamos es de una manera muy sustantiva una decadencia de ese régimen de posguerra. ¿Y qué puede pasar si un régimen que está edificado sobre la negación del fascismo deja de ser operativo? Y bueno, lo primero que va a aparecer, lo primero que va a representar lo que está en contra de eso es el fascismo. Es esperable. Que además cae como régimen, pero también cae como mitología, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es bastante sencillo cagarse de la risa de los derechos humanos, por decir algo. Y la forma como los liberales cada vez más, en la teoría y en la práctica, prefieren las ultraderechas sobre las centroizquierdas, también es un síntoma de esto, ¿no? O sea, porque justamente que en la Segunda Guerra Mundial es la alianza entre Roosevelt y Stalin contra Hitler, ¿no? Y no solamente a Roosevelt y Stalin, ¿no? Pero eso, hoy, un buen liberal, los he escuchado muchas veces decir, si la discusión es entre Stalin y Hitler, Stalin es el más malo. Si habría que llevarlo a los extremos. Y esto implica una especie de reacción en cadena, porque también cambia la interna del liberalismo. Porque si hay una zona de frontera entre el liberalismo y la izquierda, y esa zona de frontera empieza a estar menos habitada, pierde relevancia el liberalismo progresista, y eso produce un efecto enorme, porque el liberalismo progresista en muchos lugares venía a ser la posición hegemónica, la que construyó el New Deal, por decir algo. Construyó buena parte del orden internacional. Entonces, bueno, y ni que hablar que la respuesta de las Naciones Unidas al Holocausto, que es el Estado de Israel, se haya transformado, sin entrar en la discusión sobre qué es el sionismo del principio, pero digamos que hubo unas intenciones explícitas de algunos actores, pero que se haya transformado en un régimen genocida, con posiciones abiertamente racistas, siendo hegemónicas al interior de ese país, es una muestra suficientemente contundente de la decadencia del tipo de valores que animan al régimen de posguerra, independientemente de lo que cada uno piense de cómo efectivamente funciona después. Podríamos ir más atrás en esta narración histórica, y lo voy a hacer brevemente, ¿no? Porque obviamente hay un tiempo entre el siglo XVIII y el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, donde las ideas que hoy tenemos sobre la izquierda y la derecha, sobre el liberalismo, el socialismo, el fascismo, el conservadurismo, se fueron formando muy gradualmente. Yo no sé si la discusión sobre si esto que tenemos adentro de fascismo o no fascismo es la más interesante, pero digamos que en este triángulo del que habla Aníbal sabemos de qué vértice estamos hablando. Pero claro, no necesariamente en todos los momentos históricos ni en todos los lugares cada vértice es ocupado por la misma posición, ¿no? Porque también, históricamente, empiezan en la propia disputa, se van tomando cosas los unos de los otros, entonces cosas que en un contexto son típicos de una posición pueden ir cambiando, y eso hace que las definiciones se nos puedan ir de las manos. Digamos que podemos este triángulo empezar a reconocerlo como tal en el siglo XVIII, incluso un poco antes de las revoluciones. Si uno lee la Ilustración Radical de Jonathan Israel, dice, y bueno, hay tres posiciones: la Ilustración Radical, los espinosistas, naturalistas demócratas, los defensores del antiguo régimen, sea por escolásticos, neotomistas, monárquicos, pero monárquicos y trascendentalistas, digamos, y la Ilustración moderada, que era, bueno, tomemos un poquito de cada uno, hay que hacer reformas, pero mantengamos una monarquía constitucional, no neguemos del todo el rol de la religión organizada en el Estado, hagamos reformas, pero tengamos mucho cuidado con que se vayan de las manos y produzcan más igualdad de la que es razonable, y de ahí viene el liberalismo, ¿no? Ese es el origen del liberalismo. La Ilustración Radical es básicamente el origen de la izquierda, y esta tercera posición, a propósito la llamo de este modo, es el origen de lo que conocemos como fascismo, y que
con la Revolución Francesa sufre grandes transformaciones que son en este sentido que decía Aníbal. No necesariamente siguen siendo monárquicos. Y incluso a partir de Burke, por ejemplo, si uno compara a Burke con de Maistre, son posiciones muy diferentes, ¿no? De Maistre es probablemente un tradicionalista, un monárquico, alguien que realmente está en contra de la Revolución Francesa en el sentido que hay que revertirlo. Y Burke, que además no era un Tory, era un Whig, o sea, un liberal, ¿no? Partido liberal británico, en realidad era propiamente un contrarrevolucionario en el sentido que decía, no, sí hay que ir atrás en la revolución, pero hay que entender que la revolución sucedió. Y hay que entender que los medios con los que vamos a tener que actuar a partir de ahora van a ser totalmente diferentes, y acá no hay lugar para nostalgia. Pero sin ceder, ¿no?, en algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con la jerarquía, el trascendentalismo, y alguna forma, bueno, y un pensamiento sustantivamente desigualitario que no tendrá la misma forma. Lo que esté en cada lado de la desigualdad no tendrá que ser lo mismo que en el pasado, pero tendrá que seguir habiendo una línea vertical. Vuelvo al principio, para terminar. Porque justamente el problema es que si esta zona de frontera existe entre la izquierda y la ultraderecha, y que no es tan evidente, porque ¿no?, si uno piensa la diferencia entre el concepto de frontera y de límite, hay una frontera difusa y en algún lugar está el límite. Pero si la frontera es suficientemente grande y difusa, nos podemos perder del límite y decir, bueno, al final no queda claro quién está dónde. Y eso también habla de la propia crisis de la izquierda, ¿no? Porque cuando la izquierda no sabe qué hacer, empieza a tomar de lo que tiene alrededor en ideas, en prácticas, en formas organizativas, y a veces se parece más al liberalismo y a veces se parece más al nacionalismo de derecha, pero las dos cosas la alejan de sí misma, por decirlo de alguna manera. Y esa es un poco la encrucijada en la que estamos hace un tiempo ya. Depende en dónde y de qué manera. Y en esto también hay que aprender de las derechas, ¿no? Porque en los momentos de crisis y en los momentos en los que uno no sabe qué es uno mismo, es interesante como muchas veces en la historia aparece este movimiento de volver a las fuentes, tener las discusiones sustantivas, juntarse a pensar las cosas en profundidad. Y quería dar dos ejemplos de esto, uno conservador y uno liberal. Conservador, Papa León XIII, si me preguntan, mi papa preferido, autor de Rerum Novarum, o sea, creador de la doctrina social de la Iglesia, de varias encíclicas antisocialistas a finales del siglo XIX, también el promotor del revival neotomista a finales del siglo XIX, gran promotor, que justamente, además, esto hay una anécdota muy impactante, ¿no? León XIII tiene una visión de que Roma estaba siendo rodeada por los ejércitos de Satanás, una visión literal, y entonces, bueno, se vuelve a sus oficinas, escribe una serie de exorcismos para expulsar a Satanás de Roma. Y lo que es muy interesante es cómo en esto hay un reconocimiento de una derrota histórica estratégica y una necesidad de volver a empezar. Y la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas antisocialistas, el revival neotomista, es una forma de decir, bueno, somos tomistas, pero no podemos ser tomistas de la misma manera que éramos antes, ¿no? Tenemos que responder al desafío socialista, pero no podemos simplemente negar el problema de la cuestión social. Tenemos que encontrar una forma de responder a la cuestión social que reencauce el problema de la jerarquía, ¿no?, etcétera. Es muy interesante cómo lo hacen. Y a los liberales les pasa esto durante la Segunda Guerra Mundial. Son años 30, 40, 50, son momentos muy hostiles para el liberalismo, incluso en sus lugares más donde se recuestan. En Estados Unidos está el New Deal, en Gran Bretaña gana el laborismo en las elecciones después de la guerra. Incluso, bueno, después de la crisis del 29, sus doctrinas económicas se vienen abajo. Emergen los fascismos, las revoluciones comunistas, incluso las socialdemocracias, que no son liberales, ¿no?, en sus formas puras. Y ellos se juntan en Montpellier, primero en el coloquio Walter Lippmann, después Montpellier, y empiezan a reconstruir su doctrina y su pensamiento. Y lo hacen desde el principio. Y yo no sé si la izquierda no está en un momento parecido a ese ahora. Si no estamos como estaba León XIII en 1870 o como estaba Hayek en 1940. Y entonces por eso digo, nos tenemos que dejar de joder con la derecha. Porque el problema es que si pensamos que la solución al problema del crecimiento del otro está en el otro,
y no en la falta de potencia de nosotros mismos y nuestro propio autoconocimiento de nuestras propias tradiciones históricas y ideas sustantivas, tenemos un problema. Entonces, ¿cuál sería esta forma de volver a la fuente? Bueno, es otra charla. Pero bueno, si esta historia empieza con la Ilustración Radical y esta historia empieza con las revoluciones del siglo XVIII y con las diferentes resistencias al imperialismo europeo largo, a lo largo de los siglos, y en la afirmación de las potencias, de la potencia de la multitud, y en el rechazo del trascendentalismo, y bueno, más o menos tenemos pistas de por dónde viene la mano. Alguna forma de universalismo antiimperialista, naturalista, democrático, que parte de la autoconciencia de las relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza para ofrecer una alternativa a un reino a los diferentes trascendentalismos, porque no hay que olvidarse también que, por ejemplo, para los liberales los derechos vienen de Dios, ¿no? O sea, hay un derecho que tiene que ser afirmado contra la naturaleza, contra la multitud. En fin, es otra discusión. Pero tiro estas pistas así desordenadamente y lo hago muy consciente de que, por ejemplo, cuando Aníbal decía hay mucha izquierda, en el nivel teórico esto es muy impactante, ¿no? Leyendo y tomando no siempre con grandes, no siempre excluyendo los corazones de estos pensamientos a pensadores como Heidegger, como Schmitt, ¿no? Cuando viene Laclau y toma un poco de Schmitt y lo mezcla con un poco de Gramsci y un poco de Lacan. ¿Qué tan conscientes somos de qué es lo que está trayendo de Schmitt y qué efectos tiene sobre quienes piensan de esa manera? ¿No? Y lo mismo podríamos decir de, no sé, de todos los post-derridianos y de posturas como la de Agamben o como Rancière y la forma como en cierta escuela de pensamiento francés toma Heidegger. En fin, ¿no? Por decirlo a nivel teórico. Después, a nivel práctico, no, Dugin es más pasta base en esta escala de las calidades de las drogas, pero bueno, ahí está. Ahí está, y no es necesariamente tan fácil en una discusión mano a mano convencer a alguien de que Dugin es de derecha, aunque Dugin deje muy claro que lo que más odia es al marxismo materialista y a la lucha de clases. Pero bueno, tampoco todos los izquierdistas son marxistas. Entonces también, justamente, ahí lo que hay que tener son discusiones donde nos clarifiquemos a nosotros mismos. Y si uno mira, por ejemplo, la forma como la derecha populista católica a partir de los años 70 discute con el marxismo, es muy interesante porque ellos dicen, bueno, nosotros podemos hablar con los socialistas y podemos tomar la mayor parte de su proyecto político si ellos renuncian al materialismo y a la lucha de clases. Y uno diría, bueno, pero eso es todo lo que tenemos. No, bueno, no necesariamente. Entonces hay que tener esta discusión. Y bueno, nada, todo eso por ahí. Bueno, está bueno porque básicamente Gabriel dijo, esta reunión es medio el cohete, y con Aníbal y el Peludo nos estamos juntando hace 5 años al cohete, porque lo importante es otra cosa. Pero no, un poco como para arrancar la conversación, creo que está bueno también ver cómo hubo una serie de puntos en común entre Gabriel y Aníbal. Me parece interesante ver eso, el rol del liberalismo ahí como el tercero ese que está jugando ahí, que tiene un rol central, ¿no? Y no sé un poco ustedes cómo prefieren hacerlo, pero capaz que qué rol tiene justamente en la conformación también de las discusiones dentro de las izquierdas, ya que un poco retomando lo que nos tira Gabriel, qué rol tiene en las discusiones dentro de las izquierdas esa discusión, no solamente con estos conservadurismos radicales, podríamos decir, sino también con estos liberalismos, ¿no? Que parece ser como que uno puede ver en algunos lados, de hecho a veces se lo ve, ¿no? Digo, pienso en el caso de Alemania, no recuerdo cómo se llama esta
Sí, una política. Partido Nuevo, que es un partido personalista en una parlamentaria que era de Die Linke, que luego básicamente, que en realidad tiene un discurso que retoma algunas cosas, incluso nostalgia de la DDR, mezclado con un discurso absolutamente antimigrantes. Y bueno, y al mismo tiempo el Partido Socialdemócrata, que es un partido mucho más neoliberal que la democracia cristiana en este momento, ¿no? O sea, pienso el caso de Alemania para decir un caso donde es muy obvio, donde se ve de manera muy burda, ¿no? Pero parece como que en ese intento de salida de las crisis de las izquierdas, como que se están, parece muy claro esos dos caminos y bueno, no sé qué rol tienen esas cosas en cada uno de los dos casos. No sé si querés empezar vos o empieza Aníbal o Gabriel, no sé. Sí, puedo. Adelante, Aníbal, adelante. A ver, el tema es que hay muchas puntas, ¿no? El asunto es muy... digamos, tiene varias dimensiones, varias capas. Yo, a ver, voy a decir algunas cosas y después, si no respondí exactamente a todas tus preguntas, me podés volver a reformular alguna. Yo creo que estamos asistiendo, no sé, porque cuando uno asiste a una serie de eventos históricos, es muy difícil que pueda tomar la real dimensión de lo que está sucediendo. Uno solo retrospectivamente se da cuenta de que era lo importante, que era lo accesorio. Los protagonistas de los hechos históricos suelen tomar lo accesorio por central y solo la perspectiva histórica da la real dimensión de las cosas. Pero creo que están pasando algunas cosas que no sé cómo la posteridad las va a evaluar, pero hay un desafío geopolítico que si uno fuera duguinista diría del orden de la geopolítica existencial, que tiene que ver con qué pueblos dominan el mundo, ¿no? Si uno se pone duguinista, lo que se está discutiendo ahora es si la hegemonía anglosajona, si el eje atlantista, si esa... digamos, Europa sometida a la hegemonía norteamericana se va a emancipar de esa hegemonía y se va a aliar con el mundo asiático, con Rusia, con China y con por lo menos una parte del mundo islámico y con las periferias de lo que ahora se llama el sur global para contestar esa hegemonía anglo-liberal. O todo va a seguir igual. Esa es un poco la invitación de Dugin, ¿no? El programa de Dugin, que tampoco, a ver, por mencionar un programa, tampoco es que sea un programa estrictamente nuevo. La idea de que la alianza de las derechas conservadoras radicales era con Rusia y no con los liberales, ya se manejó en la Alemania de los años 30. En la Alemania de los años 30 ya había una parte del partido nazi que decía nosotros nos tenemos que aliar con Rusia para destruir el liberalismo. El liberalismo es el enemigo principal. Una parte de la revolución conservadora, es verdad que en el caso que voy a mencionar ahora es uno que nunca fue nazi ni lo invitaron y nunca entró, pero Ernst Jünger admiraba la organización del trabajo en la Unión Soviética y la pérdida de la individualidad y la fusión del individuo en una masa colectiva que él consideraba que era la negación del individualismo liberal burgués que él odiaba. Entonces, lo que viene a decirnos Dugin es ya existió el nacional bolchevismo, es una ideología de los años 20, de los años 30. Y bueno, en una época él se reivindicó nacional bolchevique, ¿no? Y era ahora creo que ya no, pero de hecho un libro suyo sobre el nacional bolchevismo se editó hace relativamente poco, o sea que no, él sigue el año pasado, si no me equivoco.
Él sigue en esa línea que es unir a todos los antiliberales. El enemigo principal es el liberalismo y la hegemonía anglo-norteamericana. Hay que unir a todos los antiliberales de todas las tiendas para destruir la hegemonía anglo-norteamericana. Bueno, la pregunta es, yo no sé cuál es la dimensión que va a tener esta cuestión geopolítica cuando la miremos, cuando nosotros no, pero cuando nuestros nietos la miren desde el pasado y digan, ese era el problema central de la época. El problema central de la época era qué pueblos o qué naciones o qué alianzas se disputaban el dominio de la hegemonía planetaria. No sé si ese es el problema, porque también otra cosa que está pasando al mismo tiempo, pero es de otro orden, es que se están destruyendo los estados de bienestar. Los estados de bienestar, vos hablabas de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Los estados de bienestar son típicamente un producto de la posguerra. O sea, ahí converge un conservadurismo moderado, típicamente la democracia cristiana, un socialismo moderado, típicamente lo que devino la socialdemocracia en la segunda mitad del siglo pasado, y un liberalismo que, visto lo visto, es relativamente moderado si lo comparamos con las expresiones del liberalismo libertario actual, para configurar un estado de bienestar que, como ya señaló Costa Spinante, tiene tres caras: una cara que es más conservadora, una cara que es más socialdemócrata, una cara que es más liberal, pero que más o menos es en lo que anduvo la humanidad desde 1950 hasta ahora. Bueno, ese estado de bienestar está hackeado por todos lados. Entonces, retrospectivamente, dentro de 100 años, cuando se mire lo que está pasando ahora, ¿qué se va a decir? Que es el momento en el que el estado de bienestar que emergió de la segunda posguerra se desintegró y se transformó en ¿qué? O es el momento en el que la hegemonía anglo-norteamericana dejó paso a otra hegemonía. Entonces, dependiendo de cuáles sean los desafíos de la época, y yo no sé cuáles son los desafíos de la época, ahí está lo que, digamos, para citar al gran Timonel, podemos decir la contradicción principal. No sé cuál es la contradicción principal. No sé si la contradicción principal es defender el estado de bienestar de sus enemigos, porque es una construcción histórica que no cumplió un papel en su momento y ya está superada, sino que es una construcción que es un horizonte que deberíamos conservar, un horizonte emancipatorio que deberíamos conservar, en todo caso profundizar. Si el gran problema de la época es el problema geopolítico, si habría que aceptar la invitación de Dugin, que yo creo que no, pero de hacer una gran alianza de todos los enemigos del liberalismo para aplastar el liberalismo y transicionar el orden internacional a un orden post-liberal. Claro, cuando uno analiza los ejemplos de éxito de Dugin, cuando uno ve dónde Dugin dice que las cosas están funcionando bien, uno dice, bueno, yo este boleto no lo puedo comprar, ¿no? Cuando fue hace unos años a Irán a exaltar la revolución iraní y a decir que es el ejemplo de que la revolución conservadora es posible, porque si uno ve una foto de lo que eran las calles de Teherán en los años 50, en los años 60, con mujeres con minifaldas, con una cultura completamente occidentalizada, y después ve lo que pasó después de la revolución iraní, minga que no se puede poner el reloj de la historia marcha atrás, minga que no se puede revertir los efectos de la occidentalización, de la liberalización de las costumbres, todo el efecto putrefacto y destructor de las ideologías modernistas, minga que no se puede traer de nuevo, no se pueden traer de nuevo los valores tradicionales. Cuando vos decís, te invito a mi fiestita, no, gracias, no, yo no, a esa fiestita no tengo ganas de unirme. Pero claro, nos falta la perspectiva para saber cuál es el gran problema de la época.
de la narrativa neoconservadora del mundo libre de la Guerra Fría se están retirando los conservadores como Trump, se están retirando algunos liberales, la izquierda nunca estuvo en eso. Los propios conservadores de los que yo estuve hablando son pensadores o dirigentes políticos que tienen sus propias contradicciones. No todos están a favor de aliarse a la Rusia de Putin ni a las derivas que han tenido las repúblicas postsoviéticas como, digamos, estrategia para romper la hegemonía anglo-norteamericana, y mucho menos se afilian a la teoría de que las reservas espirituales de la humanidad están, por ejemplo, en el Islam chiita, pero algunos sí. Entonces ellos tienen sus propios problemas. Yo estoy de acuerdo en que sus problemas que los resuelvan entre ellos, entre los que creen que hay que afiliarse al Islam chiita, porque ¿por qué seguir sosteniendo la ficción de un occidente cristiano si el cristianismo es cada vez más una farsa, si el Papa es el anticristo, si todo eso no ha servido para detener la ideología de género ni todas las formas de degeneración de la cultura y de la vida social? Y ahí tenemos una reserva importante de valores tradicionales, de viejos y buenos valores tradicionales. Eso es que lo resuelvan ellos. Ahora, yo entiendo que eso no es un asunto de nosotros los que no comulgamos con esas ideas. Ahora, es difícil saber cuál es el desafío fundamental de la época, ¿no? De la época actual. Sí. Y estar a la altura de ese desafío fundamental. ¿Cuál es el enemigo principal? ¿Cuál es la tarea principal de la época? Si alguien me preguntara eso, yo diría, no tengo idea. Bueno, no es una pregunta menor la que decís. Porque, a ver, empecemos por esta cuestión geopolítica, ¿no? Yo creo que una de las razones por las cuales tenemos este problema, quiero decir el problema que tú planteabas al principio, es que, claro, no es que en la historia de la izquierda falten situaciones en las cuales en un momento de crisis la izquierda mute hacia posiciones autoritarias. A veces de forma justificable por la situación, no importa, pero del jacobinismo para acá, por decirlo de una manera, este problema aparece una y otra vez, y eso hace que los momentos de crisis en los que la izquierda se hace más verticalista, donde reivindica la disciplina y el mando como forma de gestionar de forma expeditiva una guerra revolucionaria o contrarrevolucionaria, o una guerra civil, o un proyecto de reformas que supera las capacidades de gestión política de instituciones más horizontales, Sí. diciéndolo con neutralidad valorativa por el momento, cada caso habrá que discutirlo, eso hace que entre la copia y el original mucha gente se quede con el original, porque si hay gente que es verticalista sustantivamente, ¿no? Una cosmovisión Claro. ordenada. Exacto. Y de si arriba hacia vemos abajo. en el futuro nubarrones de guerra, de inestabilidad, que nos vemos, Sí, sí. es lógico que ese problema esté presente en la discusión de la izquierda, como estuvo presente tantas otras veces. Y de hecho, por ejemplo, Jonathan Israel pone el jacobinismo fuera de la ilustración radical, por este motivo. Un populismo antiintelectual, demagógico y autoritario es una tradición diferente. Pero bueno, anda a decirle eso a los revolucionarios franceses, ¿no? Entonces, no son problemas triviales. Y cuando uno va a la geopolítica, la otra vez escuchaba a Guillermo Moreno como un buen ejemplar de cierta posición peronista conservadora. Por ejemplo, él dice que él es prorruso pero antichino. Eso es interesante porque esta política no sigue esta política de bloques que propone Dugin. Y sería interesante pensar la contraria, ¿no? De alguien que pudiera ser pro-chino y antirruso.
y en qué medida estos alineamientos geopolíticos, por ejemplo, Trump tiene mucha simpatía hacia Rusia y ciertamente no tanto hacia el Partido Comunista Chino. Entonces, tampoco hay que dar por obvio el alineamiento geopolítico que alguien como Dugin dice que es el que tiene que haber, ni el que, por ejemplo, muestra la guerra de Ucrania. Estas cosas son móviles y ni la posición de China hacia el régimen neoliberal es la misma hoy que hace 20 años, ni hay por qué pensar que va a ser la misma, ni etcétera. De ningún actor, quiero decir, ni la de Estados Unidos. Pero lo interesante para pensar estos problemas desde América Latina es que en América Latina hay un socio listo para hablar con posiciones como estas, como la de Dugin, que es el hispanismo. Y que es algo, una posición ideológica con la que no estamos muy acostumbrados a discutir en las últimas décadas, pero que tiene su submundo vibrante y que tiene su pedigree. Vos hablabas de Real de Azúa, ¿no? Que él se describió como un hispanista profesional en su momento. Y las posturas, de hecho, Dugin, cuando nombra un aliado posible en América Latina, habla con quienes piensan a América Latina como una continuidad del Imperio Español. Como la posibilidad de la emergencia de una gran nación católica en el sur que desequilibre el mundo liberal. Metol Ferrer pensaba una cosa parecida en su momento. Y que es muy interesante porque hace rima con un problema que también hay que discutir en la izquierda, que es el giro anti-ilustrado de los nacionalismos tercermundistas a partir de la década de los 70. Si uno compara la revolución iraní con el panarabismo de ese momento, o si uno compara algunas discusiones más contemporáneas con Fanon, hay un cambio grande. Y hay que procesar ese cambio, porque yo no necesariamente estoy queriendo decir que todas las posturas antiilustradas del tercer mundo son conservadoras, porque eso no es verdad. Entonces, lo que en todo caso habría que ponerse a pensar es en qué medida los coletazos ideológicos de la ilustración radical, el pensamiento revolucionario, son lo mismo que Occidente, en qué medida no. Y yo creo que en eso América Latina tiene muchas cosas para decir, porque podríamos pensar en América Latina una forma de pensar que sea situada, que no sea indiferente a la cuestión geopolítica y que, sin embargo, no sea hispanista en ese sentido. Y hay una larga historia de eso. El Atlántico revolucionario del siglo XVIII estaba lleno de cosas de este tipo y, bueno, de hecho tenemos el mandato artiguista a ser tan ilustrados como valientes. Y también hay que recordar que los frentes antiliberales terminan mal para la izquierda, normalmente. Si alguien en el 58 podía llamar a votar a Herrera por izquierda, después cuando le tocó gobernar el herrerismo, no, eso no sucedió. O si alguien en los 70 argentinos podía pensar que Macera iba a hacer una revolución nacional contra el liberalismo, se llevó una desagradable sorpresa. Y por decir dos ejemplos especialmente notorios. Entonces, aconsejaría a quienes estén pensando hoy en un frente antiliberal que presten atención a ejemplos como esos, porque además muchas veces los actores son los mismos. Y terminaría diciendo sobre esto de la contradicción principal, un gran problema del momento, que bueno, tenemos un temita con la naturaleza, ¿no? Y con las máquinas. Y que los conservadores, este tipo de conservadores, ofrecen una solución trascendentalista y que es de algún modo desmantelar la ciencia natural y la vida urbana en favor de alguna idea bucólica de un pasado imaginario, mediando el fuego purificador de la guerra, ¿no? Y la reconstrucción de una disciplina donde la gente ya no puede hacer más cosas raras ni aspirar a inventar modos de vida. Y yo creo que hay otras formas de pensar este mismo problema que no renuncian al naturalismo, donde los seres humanos tenemos que ganar mayor conciencia de nuestras relaciones sociales, de nuestra relación con la naturaleza, de nuestra relación con las máquinas, es decir, con nuestras propias creaciones en relación con la naturaleza. Para mí eso se llama marxismo. Pero no necesariamente para todo el mundo se llama así y habrá que conversarlo. Pero para mí ahí tenemos un problema que no se reduce al problema geopolítico,
y que de hecho algo que históricamente han hecho estas posturas nacionalistas es desplazar este tipo de problemas que tienen que ver con las relaciones sociales, las relaciones con la naturaleza, las relaciones con la tecnología, la lucha de clases y la discusión sobre formas organizativas hacia la cuestión nacional. Eso es lo que todo el siglo XX era los fascistas diciendo a los socialistas, sí, está todo bien lo que dicen, pero hablemos de la cuestión nacional. Y yo no es que crea que en todas las situaciones no tenga ninguna importancia la cuestión nacional. De hecho, para Lenin era súper importante. Y no solo para Lenin, ¿no? Para muchas izquierdas en muchos lugares. Pero estoy de acuerdo en que no necesariamente... Bueno, no sé si estoy de acuerdo porque no sé si es eso lo que estabas diciendo. Pero no necesariamente tenemos que tomar la idea de que la oposición geopolítica planteada de ese modo es lo que tenemos que pensar. Lo que no necesariamente quiere decir una abstención sobre todos los problemas que la disputa entre potencias nos plantea, ¿no? Pero bueno, ahí también, justamente donde los fascistas invitaban a pasar de la disputa social a la disputa nacional, está aquella famosa frase de Lenin de transformar la guerra interimperial en guerra civil, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos un montón de problemas y que no es que no tengamos nada para decir desde posiciones de izquierda en el arco amplio que va desde el liberalismo progresista, la socialdemocracia, hasta el leninismo y toda la zona de ilustración radical en su más amplia variedad. No es que nos falten cosas para decir en nuestros propios términos sin tener que comparar el lenguaje liberal o el fascista o posfascista. Sí. No, yo solo quería decir una cosa, que tenemos la experiencia de la anterior Guerra Fría. Si es que ahora se está visualizando en el horizonte una nueva Guerra Fría, como hay quienes dicen que... Yo insisto en la falta de distancia histórica con el fenómeno. No sé, dentro de 100 o 200 años, cómo se va a caracterizar esta época. Pero si está asomando en el horizonte una nueva Guerra Fría, o en algunos puntos siempre es caliente, ¿no? La Guerra Fría, bueno, en algunos puntos será caliente y en otros será fría, la experiencia de la anterior indica que no vamos a escapar de ella. Es decir, que la geopolítica se va a instalar acá y va a ser una cuestión de la que no vamos a poder escapar si se parece a la anterior. Por eso digo, hay una serie de incógnitas que yo no sé. No sé si el mundo se encamina hacia una nueva Guerra Fría que será caliente en varios puntos. Es más, no sé si los puntos donde es caliente esa Guerra Fría hoy ya son los puntos que en el futuro los historiadores dirán que son los puntos calientes de una nueva confrontación entre bloques, que en otros lugares, presumiblemente, yo qué sé, en Uruguay no va a ser una guerra tan caliente, aunque quién sabe, y en ese sentido se nos va a imponer como una agenda que no vamos a poder evitar, si realmente es el caso. Yo no lo sé. Si realmente es el caso, vamos a tener que lidiar con eso, nos guste o no, lo hayamos desencadenado nosotros, lo haya desencadenado el que sea. Claro, pero lo que es interesante al tema de hoy es que hay ultraderecha de los dos lados de esta supuesta Guerra Fría. Sí. Vos tenés a Milei, por decirlo, o a Netanyahu, y del otro lado tenés, bueno, a Dugin, llegado el caso a Orbán, Trump, ponele. Y son ultraderechas diferentes que, como decíamos, bueno, hay zonas de frontera amplias entre el liberalismo y el fascismo o el posfascismo. Pero el hecho de que haya ultraderecha de los dos lados de esta supuesta Guerra Fría resalta hasta qué punto no es razonable construir nuestra posición ni de forma seguidista a ellos ni en oposición a ellos. Vamos a tener que pensar desde nosotros mismos y todos los viejos problemas de una Guerra Fría, del internacionalismo, la tercera posición, la construcción de poder local va a estar presente. Cuando hablan de geopolítica hay un punto que te decía, Aníbal. ¿Querés abrir a la gente? Pues sí. Ahora, iba a cerrar con esto y después abríamos un poco para conversar también con la gente que vino. Pero hay un punto que capaz que también yo soy un poco atomizante con esto, ustedes, que los que me conocen lo saben y por ahí los que no se enterarán ahora. Cuando vemos, estamos a veces discutiendo el problema de la geopolítica también, el problema en una clave que capaz que no es la de esta época también. Cada época tiene su geopolítica y por ahí la geopolítica
digamos, en lo que fue la Baja Edad Media, no era la geopolítica de los Estados-naciones. Era la geopolítica, en realidad, del emperador alemán y el Papa, que por ahí era gente que estaba dentro de la misma... Gente que estaba, digo, de hecho hubo guerra dentro del Imperio Alemán y hubo guerra entre las ciudades-estado italianas y hubo guerra dentro de los que eran vasallos del Papa. Entonces, así como esa fue la geopolítica de una época, la geopolítica de otra fue claramente la de los Estados-nación. Capaz que también el tema es que el problema es que la geopolítica no es tampoco ya la de eso. Yo voy a dar dos ejemplos súper simples, ¿no? Hace 15 años, más o menos, se dio lo que se llamó la guerra entre Google y China, en la cual, en aquella época todavía llamaba Google, lo que hoy es Alphabet, entra en un conflicto directo con el gobierno chino y no estábamos hablando de entrar en un conflicto directo con un país chiquito. Estaba entrando en un conflicto directo con, en ese momento, creo que ya era la segunda economía del mundo, y la economía con mayor crecimiento sostenido, y una economía monstruosa. Al final, China logró imponer la fuerza del Estado burocrático, no necesariamente Estado-nación, pero sí la fuerza del Estado burocrático construido en el siglo XX. Pero bueno, ahora en este momento estamos todavía con la revancha de eso, que un poco volvió como farsa, ¿no? Porque en vez de ser Google la empresa una de las más importantes del mundo contra la superpotencia en auge, es, bueno, la superpotencia en declive contra una plataforma de videitos, ¿no? Que es el caso del conflicto entre Estados Unidos y TikTok. Pero en gran medida me parece que es importante el hecho de que, y antes teníamos el caso de Huawei, por ejemplo, ¿no? Creo que también es otro factor. También capaz que el tema tiene que ver con pensar que la geopolítica tal vez no es esa geopolítica y que tal vez el rol justamente de una izquierda que quiere enfrentar a una derecha que usa cosas que son compartibles tiene que ver también con esa posición de darnos cuenta cuál es la geopolítica que es jugando. Y hablo saquélo de la geopolítica porque es de lo que empezaron a hablar ustedes, ¿no? Pero me parece que es un punto central. Y ahí claramente no tienen drama en aliarse con quien sea. Bueno, en este caso son grandes capitales, en un caso de China, que es, o sea, propiedad en parte estatal. En el otro caso, una empresa 100%... 100% privada, pero además, o sea, lo que en Estados Unidos en la bolsa se llama empresa pública, tanto que cotiza en bolsa, ¿no? Entonces, claro, son modelos bien distintos, ¿no? Pero de todas maneras estamos viendo fuerzas no estatales que operan con gran fuerza y que tienen gran capacidad. De hecho, si leen la contratapa de La Brecha del viernes pasado, que no voy a decir quién la escribió, pero bueno, no, pero se ve un ejemplo de como en este caso ya no por una acción directa, pero sí por un problema técnico de dos empresas, en particular de compatibilidad entre Windows y CrowdStrike, hubo un problema de grandes dimensiones. Imaginemos qué pasa mañana si Jeff Bezos decide apagar los servidores, que son el 33% de los servidores del mundo. Básicamente, la infraestructura del mundo desaparece. O sea, el 33%, no el 33% de la infraestructura, pero el 33% de la infraestructura de almacenamiento de datos desaparece. Pensemos qué pasa si mañana va alguien y rompe un par de cables submarinos. Y eso es geopolítica, absolutamente geopolítica, y no está en una lógica nacional. Más allá de que, es verdad, hay una localización nacional también porque las tres empresas que tienen casi el 70% de los servidores son estadounidenses. Pero también tienen sus intereses y cuando, por ejemplo, Meta tiene problemas con el gobierno estadounidense, no tiene drama en boicotear al gobierno estadounidense y favorecer a la oposición. Digo Meta para decir una que es bastante grande. Tanto Microsoft como Amazon se han mantenido y Alphabet se han mantenido relativamente neutrales en eso, con cierta tendencia favorable a los demócratas, pero perfectamente mañana pueden entrar en conflicto porque si Mark Zuckerberg puede entrar en conflicto, ¿por qué no va a entrar en conflicto Jeff Bezos por alguna política de regulación del comercio electrónico, por ejemplo? Y tiene el poder para pelear con el gobierno estadounidense. De hecho, en este momento, tanto Alphabet como Microsoft como Amazon tienen el poder de hacerle fuerza al gobierno chino que no tuvo Google hace un montón de años. En gran medida porque no era la base de infraestructura del gobierno chino. Es verdad que ahora tampoco lo es, pero sí funciona como base de cosas que dependen de China. Imaginemos que Alphabet
que Amazon bloquee el comercio de productos que vienen de China. Existen alternativas, pero sin embargo el cliente sigue usando mayormente Amazon. Entonces, ahí hay, en ese sentido, entonces también hay actores por ahí que de momento tienen una alineación nacional, pero que también pueden no tenerla. Y en ese sentido creo que, si bien no es efectivamente sobre el tema central de que nos convocaba, creo que tiene que ver con el último que estábamos comentando. Sí, hay un punto sobre eso que me parece interesante. Hace poco yo estaba hablando con un argentino, votante de Milei, pero con el que se podía establecer una conversación a pesar de eso. No, pero había un punto que tenía que ver con... Él era votante de Milei, pero no le gustaba el lado villarroelista. Y entonces era la cuestión de... A él le parecía raro, ¿de dónde salía ese vínculo? ¿No? Y entonces... Y ahí, un poco yo al ser algo que vengo observando hace bastante tiempo, y creo que tiene que ver con lo que vos señalás, y que es algo que un poco comentaron Aníbal y Gabriel, ahí hay un punto que tiene que ver con la idea de que en realidad los liberales también, así como los conservadores, tienen la idea de un orden que existe y es trascendente. O sea, el problema del liberalismo, el liberalismo no quiere Estado, porque el Estado no es que, y esto creo que es un eje central, en la gran mayoría de la teoría liberal, no así en la neoliberal, que en eso es bastante secular, pero en general el liberalismo tradicional se construye con la idea de que hay un orden de Dios divino que está armado, y el problema del Estado no es que venga a traernos leyes, es que viene a meter leyes que joden ese orden, ¿no? Y creo que eso, y eso aparece en la bibliografía liberal, en prácticamente toda, realmente, aparece en prácticamente toda la bibliografía liberal. Lo vemos menos de vuelta en los neoliberales porque tienen ese giro secular, por más que en algunos sí está. Cuando hablo de los neoliberales hablo de no la corriente de Mises, sino la corriente de Friedman, digamos, ¿no? Que de hecho es la corriente que ve un rol en el Estado. ¿No? O sea, que justamente dice, no, es necesario que venga el Estado, no, relajo, pero con orden, ¿no? Digamos, viene con esa idea. Pero me parece que tiene... y ahí hay un eje central, en ese... Tal vez es donde sí está esa gran diferencia, y que es lo que hace también tan fácil que sectores que se dicen ultraliberales y sectores que son explícitamente antiliberales puedan llevarse también, que tiene que ver con la idea del derecho natural. Que eso es algo que, en general, los movimientos de izquierda, algunos pueden tenerlo, pero en general es algo que no tienen. Y que tal vez ese es un poco también, me gusta la anécdota porque me invita a responder algo, un poco la pregunta de alguien que tiene que ver, bueno, ¿qué somos nosotros? Bueno, para empezar, capaz que somos gente que no cree que hay una forma única de sociedad, en la que tiene que ser la sociedad y que es necesaria, sino que es una construcción de las personas. Tal vez tenga que ver con eso. No sé si quieren seguir sobre eso. No, yo un comentario que intentaré que sea breve. Es verdad que en la Guerra Fría, digamos, vamos a usar esta expresión rioplatense, mano de obra desocupada de los fascismos de los años 30 y 40 fueron reclutados por la CIA para ser usados contra el socialismo, y que en ese sentido se puede hablar de que el liberalismo y el fascismo ha establecido alianzas o ha establecido formas de colaboración. Pero no deja de ser cierto que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra en la que el liberalismo y el socialismo se aliaron contra el fascismo. Y después, en la Guerra Fría, los dos que ganaron se pelearon entre sí, ¿no? Y eso fue la Guerra Fría anterior. Yo tengo miedo, pero bueno, yo qué sé, miedo, no sé si es la palabra, pero si nos encaminamos hacia una nueva Guerra Fría, yo no sé si no se va a pelear entre dos derechas, la derecha conservadora y la derecha ultraliberal. Si esos no van a ser los dos grandes bloques ideológicos que van a tratar de hegemonizar el mundo. Una derecha ultraliberal y una derecha antiliberal. Con un socialismo que no sepa con quién aliarse y que eventualmente pueda ser usado como la mano de obra desocupada fascista de los años 30 y 40 por unos o por otros.
escenario distópico, si los hay, pero yo no sé, insisto, en esto de que no sé cuáles son las coordenadas de lo que va a pasar de aquí a 100 años, me imagino un escenario que es ese, que no es del todo descabellado. No estoy diciendo que va a pasar eso, ni mucho menos, no tengo una bola de cristal, no adivino el futuro, no sé, pero me imagino una disputa entre bloques, unos francamente alineados con un conservadurismo antiliberal, tradicionalista, etcétera, etcétera, y un ultraliberalismo bueno, que ya están presentes. Claro, yo creo que es más probable una entre dos ultraconservadores en este momento. No, pero está bueno lo que decís, porque, a ver, si uno sigue, y este es algo que yo he hecho para este trabajo que les contaba, si uno sigue las discusiones en las derechas hispanistas, latinoamericanas, en la posguerra, a ellos este problema los desgarraba. Es decir, tenemos un mundo bipolar entre liberales y socialistas y nosotros no somos ninguna de las dos cosas, y si fuera por nosotros, todos ellos desaparecerían, pero la relación de fuerza nos va a hacer que tengamos que acercarnos a uno u otro según el caso. Y lo discutan. Y hay unos que tienen una posición, hay otros que tienen otra, y hay otros que buscan mantenerse puros. Y bueno, y en el barro de la historia, algunos se hacen de izquierda, otros se hacen liberales y otros no sé. No hay razón para descartar a priori que eso pueda pasar a la izquierda en el futuro. Y incluso hay lugares donde esa discusión ya está, porque en el fondo hay muchas discusiones de izquierda hoy que somos más parecidos a los fachos o a los liberales, con todas las mediaciones y los eufemismos, pero esa discusión está presente y cuando escuchamos peronistas de izquierda discutir sobre si los progres o el nacionalismo, bueno, ahí está el problema, ¿no? Ahora, por eso yo lo que estoy diciendo es que si podemos hacer algo para evitar que la situación sea esa, lo que tenemos que hacer es pensar de nosotros mismos. Y claro, es muy interesante lo que decís del derecho natural. Esto puede no tener mucho que ver, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, porque si para las posturas más verticalistas, monárquicas, la fuente del derecho es Dios, y no todos los monárquicos son teístas, pero digamos así para simplificar, que a grandes rasgos sí, y el derecho humano desde arriba hacia abajo, y en el fondo el problema es simplemente un problema de obediencia, y la formación de un pueblo está ordenada por la providencia. Y para los liberales, los derechos son trascendentes. Y de hecho tienen que ser consagrados contra la multitud, ¿no? Contra la tiranía de la mayoría. Es verdad que en el liberalismo más clásico eso es explícitamente religioso y después eso se va diluyendo, pero un buen neoliberal piensa en el mercado como una cosa bastante parecida a Dios, en el sentido de cómo hay que obedecerlo, y que además hay una relación aparece de una forma muy fuerte la abstracción, ¿no? Como esta idea de que los seres humanos no somos los que hacemos las cosas que hacemos, sino que tenemos que obedecer a este tipo de fuerzas impersonales, ¿no? Y yo creo que lo que es interesante, esto que decía, somos los seres humanos los que hacemos esto, ¿no? Es cómo hacemos para hacernos cargo de nuestra propia acción en el mundo de una forma lo más consciente y lo más ordenada, lo más democrática posible. Yo ya dije cómo se llama eso para mí. Pero tampoco necesariamente es una idea que niegue de plano la idea de derechos. Por ejemplo, si nos remontamos a Spinoza como ancestro de la Ilustración radical, Spinoza habla de derecho natural, pero cuando dice derecho natural, dice el derecho natural son las leyes de la naturaleza. O sea, nada hay prohibido por derecho natural salvo lo que no puede suceder. Y en todo caso, lo que está diciendo es que si hay derecho es la fuerza de la multitud, y el derecho es lo mismo que la potencia, y la potencia será mayor cuanto más gente se organice de la forma más racional y más organizada según pasiones alegres posible. Después eso no tiene por qué salir súper bien históricamente, pero es interesante porque ahí vos tenés un criterio que es interesante, que es como, bueno, ¿dónde uno pone el criterio, el fundamento de la vida colectiva? ¿En algo que viene de arriba y ordena? ¿En nuestras interacciones, pero de una forma inconsciente y que la tenemos que obedecer en su resultado del mercado? ¿O como acción consciente colectiva? Bueno, no sé, yo sé de qué lado estoy en esa discusión.
Hay que ver si nos sale, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Va a hacer alguna pregunta? ¿Algo? Me parece que ya estamos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias al Finisterre. Y bueno, muchas gracias a Brecha por la invitación. En particular, gracias a Aníbal y Gabriel que bueno, estuvieron pensando en voz alta durante un buen rato. Y bueno, en particular, gracias a todos ustedes que vinieron. Sí.